El tema de hoy, la cizaña no es parte del diseño. Eso es para que conozcamos que la cizaña no es parte del diseño de Dios. Vaya conmigo por favor al libro de Gálatas, vamos a ir a la luz de las Escrituras, Gálatas capítulo 3, versículo 3. Y nos dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vas a acabar por la carne. Mira qué tremendo. Por eso nos está hablando el tema que la cizaña no es parte del diseño. Y dice Gálatas 3:3, el apóstol Pablo le habla a esta iglesia de Galacia, pero hoy por hoy es a nosotros, porque la palabra del Señor es para todas las generaciones y especialmente los evangelios en el Nuevo Pacto, aunque toda la palabra viene desde Génesis hasta Apocalipsis y es para todos nosotros, los hijos de Dios, los nacidos de nuevo. Y él dice, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Mira qué tremendo. Pablo corrige a esta iglesia porque lamentablemente ellos habían iniciado bien, iniciaron guiados por el Espíritu Santo, iniciaron en el camino correcto, haciendo la voluntad de Dios, dirigidos por el Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo, fueron bautizados por el Espíritu Santo y fueron preparados en la guianza del Espíritu Santo. Pero ¿qué dice la palabra? Que lamentablemente empezaron en el Espíritu, pero luego ¿qué? Estaban acabando en la carne, o sea, estaban haciendo sus propias obras. Estaban creyendo más al humanismo, estaban cayendo en doctrinas humanas, en huecas sutilezas, estaban cayendo en el sistema del mundo, se querían perfeccionar en las doctrinas humanas, creyéndole más al hombre que al Espíritu Santo. Mira qué tremendo. Y me decía el Espíritu Santo cuando estaba estudiando este tema, que de igual manera está la iglesia de hoy en día. La iglesia se quiere perfeccionar fuera del Espíritu Santo. La iglesia quiere perfeccionarse ahora en el sistema del mundo, en doctrinas humanas, en lo que dicen los líderes, en lo que dicen los pastores, en lo que dice esas huecas sutilezas. Y creen que es humanismo, es fuerza humana, y que con ese humanismo, esa fuerza humana, se van a perfeccionar en el Espíritu. Muy equivocados. La palabra dice que el único quien tiene el poder para perfeccionarnos es únicamente el Espíritu Santo. Hoy, ¿cuántos se burlan del Espíritu? Hace un tiempo atrás el Señor me revelaba en visión, en sueño, de alguien que es tan religioso que ellos están todavía en la ley, cuando Cristo dice, maldito el que aún está en la ley, está contado por maldición. ¿Por qué? Porque no se puede cumplir la ley, ahora es por gracia, por fe. Por su fe el justo vivirá, dice las Escrituras. Y esa persona pues es de este tipo de denominaciones, y el Señor me lo revelaba, que se reía demasiado de mí. Y le digo al Señor, ¿y por qué? Y me dice, esa causa de que porque ellos están en la ley y no creen en el Espíritu. Rechazan la obra del Espíritu. Y así estaba la iglesia de Galacia, la misma historia. Ellos empezaron bien, empezaron perfeccionándose en el Espíritu, fueron guiados por el Espíritu, pero luego se salieron del diseño, se salieron del propósito, se salieron del plan y estaban queriéndose perfeccionar en las obras del ser humano, en doctrinas humanas, en leyes humanas. Mira qué tremendo. Y es ahí el debido cuidado que debemos de tener. Por eso la palabra dice en Mateo 13:39, pero vamos a ir
viendo, quiero que conozcamos un poquito más a profundidad Gálatas 3:3. Si usted desea buscar de una vez Mateo 13:39 para que vayamos a la luz de las Escrituras, hágalo por favor. Pero vamos a ir a la TPT, que es una traducción una traducción en inglés, perdón. Y esa traducción en inglés nos dice, Gálatas 3:3, tu nueva vida en el ungido comenzó en el Espíritu. ¿Cómo comenzó nuestra vida? Tu nueva vida en el ungido. ¿Quién es el ungido? Es nuestro Señor Jesucristo. Comenzó en el Espíritu Santo, dándote un nuevo nacimiento. ¿Qué es lo que nos da un nuevo nacimiento? ¿Quién? Únicamente el Espíritu Santo. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Ahora la pregunta, ¿por qué entonces te desvías tan neciamente de vivir en el Espíritu, intentando terminar por tus propias obras? Mira qué tremendo. Dice, ¿por qué entonces te desvías tan neciamente de vivir en el Espíritu, intentando terminar por tus propias obras? Mira cómo nos habla de claro esta traducción en inglés, la TPT, y dice, ¿por qué entonces, dice, te desvías tan neciamente de vivir en el Espíritu, intentando terminar por tus propias obras? ¿Cuántos estamos así tan neciamente queriendo que vivir a nuestra manera, en nuestras propias obras, a nuestro gusto, como queremos y punto? Mira qué tremendo, obedeciendo más al hombre. Sí, lo que dice el hermano, eso es viviendo en religiosidad, viviendo en costumbre, viviendo en tradiciones, viviendo en sutilezas huecas. Mira qué tremendo. Así está la gente y dice, sí, tiene razón el hermano, tiene razón el líder, tiene razón el pastor. Así no se debe de vivir. ¿Por qué no vamos a las Escrituras? ¿Por qué no conoces las Escrituras? ¿Por qué no te fundamentas? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo quiere hacer contigo? Dice que ahora vivimos por fe, estamos por gracia, y el justo por su fe vivirá. Así es que ya no estamos bajo ley que condena, sino que ahora estamos guiados únicamente por el Espíritu Santo, no por ningún humano. No está hablando de humanismo, está hablando del Espíritu Santo. No está hablando de líderes, no está hablando de pastores, no está hablando de ninguna denominación, está hablando del Espíritu Santo, y que el ungido es nuestro Señor Jesucristo, y que a través de él el Espíritu te da un nuevo nacimiento y te perfecciona a la medida, a la estatura de ese varón perfecto, como lo habla Efesios 4. Mira qué tremendo. Pero ¿qué está sucediendo? Y tergiversando por todas partes y medios las Escrituras, sacando al discípulo del propósito de Dios, sacando a los siervos, porque dicen las Escrituras que todos somos servidores de Cristo, todos somos siervos de Cristo. Y dice la palabra en la NTV, para que me acompañe siempre en Gálatas 3:3, si ustedes tienen otras traducciones y versiones, es muy hermoso tener más enriquecimiento de la palabra de Dios, y esto nos abre más el entendimiento. Dice en la NTV, ¿será posible que sean tan tontos después de haber comenzado su nueva vida en el Espíritu? ¿Por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? Mira qué tremendo. ¿Cuántos están así, me decía el Señor, queriéndose perfeccionar en sus propios esfuerzos? ¿Cuántos están hoy en día, y estas prédicas no les gusta a la gente inmadura, a la gente que no le gusta la comida sólida, que solamente le encanta la lechita? Pues dice que esto no le agrada. ¿Por qué? Porque hoy la mayoría de la iglesia se quiere perfeccionar en el humanismo, se quiere perfeccionar en sus propios esfuerzos. Y eso jamás será posible. Por eso dice que es
una entrega, es una intimidad con el ungido, que es nuestro Señor Jesucristo, y es ahí donde el Espíritu que debería de morar en ti, debería de estar en ti, es el que te guía a toda verdad. Él te dirá todo lo que tú debes de hacer. No necesitas que nadie más te venga a decir lo que debes de hacer en el reino de Dios, sino que el Espíritu Santo te va a decir todas las cosas. Hoy cuánta gente a nivel mundial tan confundida y tan mal, ¿todo por qué? Por la pereza de no conocer las Escrituras. Andan preguntando, ¿será que yo puedo hacer esto? ¿Será que yo puedo hacer el otro? ¿Será que yo puedo vivir de tal manera? No, no te lo va a decir ningún humano, te va a confundir, te va a sacar del propósito. Cada persona pensamos diferente en nuestros propios esfuerzos humanos, somos distintos. Yo puedo pensar de una manera, aquel de otra. Entonces, este te va a decir una cosa, este otro, y el otro otra, y en fin, que hasta te va a terminar maltratando, ofendiendo y tratándote de una manera incorrecta. Y luego empiezan ¿qué? Los pleitos entre cristianos, tratándose, dimes y diretes. Este dice una cosa, el otro otra, y es un solo ¿qué? Problema hoy en las redes sociales a nivel mundial. ¿Por qué? Porque nuestro pensamiento no es el pensamiento de Cristo. Nuestros caminos no son los caminos de Cristo. Eso me decía hace un tiempo atrás el Señor. Tus pensamientos no son mis pensamientos. Tus caminos no son mis caminos. Yo sé lo que he trazado para ti y eso va a ser. Y eso es. Pero cuando oyes la voz de Dios, cuando lo escuchas, cuando hay una intimidad y Él te dirige lo que tú debes de hacer. Yo nunca ando preguntándole a nadie, mucho menos en las redes sociales, que qué dice, si debo de hacer esto, debo de hacer el otro. No, yo estoy fundamentada en sus Escrituras, conozco sus Escrituras y hago lo que dice sus Escrituras y le pregunto a Él todo lo que yo quiero saber. Y si no estoy actuando bien, yo le pregunto y que sea Él el que me dirija, el que me muestre el camino correcto. Por eso tengo una intimidad con Él. Pero ¿cuántos hoy en día se quieren perfeccionar y hacer las cosas en sus propios esfuerzos, buscando opiniones humanas, buscando la aprobación del hombre? Me decía el Señor. Cuando la aprobación del hombre jamás la vas a encontrar, al contrario, más bien que te condena, más bien te saca del propósito, más bien te envía al infierno. Pero el Señor no. Un día Él me dijo, las decisiones las tomo yo en tu vida y deja de andar oyendo voces, porque no es lo que dice el hombre o la mujer, es lo que yo ya determiné y las decisiones yo las voy a tomar. Y le dije, aquí estoy. Haz lo que tú ya determinaste, que mi vida es tuya, te pertenece a ti. Mi vida no le pertenece a ningún ser humano porque no la dio ningún hombre ni ninguna mujer. Dio la vida por amor a mí. Fue Él ungido, nuestro Señor Jesucristo. Pero eso es cuando uno tiene claro y conoce uno la palabra. Pues no te vas a dejar manipular, no te vas a dejar engañar con las astucias del enemigo, cómo la cizaña se mete y cómo la cizaña nunca va a ser parte del diseño de Dios. Por eso dice en la BHTI, nos vamos a demorar un poquito aquí, pero quiero que nos quede muy claro lo que está hablando este pasaje. Su insensatez no tiene límites. Si el Espíritu estuvo en el origen de la fe que ustedes tienen, van a terminar confiando en lo humano. Mira qué tremendo. Dice, su insensatez, dice, no tiene límites. Si el Espíritu estuvo en el origen de la fe que ustedes tienen, van a terminar confiando en lo humano. Mira qué tremendo. Yo me iba de espalda leyendo esto y no crean que fue fácil para mí estar hoy parada aquí.
Pasé un día tan terrible, un cansancio tan severo, que todavía antes de venir tuve que ir a recostar mi cabeza un ratito y le digo, no aguanto, no entiendo qué vas a hacer hoy conmigo, pero algo va a suceder, le dije yo al Señor, porque yo sé que cuando el enemigo hace eso, que me pone trampas, que me pone desgano, que no quiere que esté predicando el evangelio del reino de Dios, es porque va a ser glorioso. Él sabe quién tiene necesidad de oír, Él sabe qué corazón está mal, confundido, y el Señor le viene a esclarecer para gloria de su nombre. Por eso dice la palabra, su insensatez no tiene límites, si el Espíritu estuvo en el origen de la fe que ustedes tienen. Van a terminar confiando en lo humano. Mira qué tremendo, aquí nos está exhortando la palabra. Cómo después de iniciar en el Espíritu y cómo nos bautiza el Espíritu, sentimos al Espíritu, actuamos en el Espíritu y luego mira qué triste, dice, van a terminar confiando en lo humano. ¿Por qué debemos de estar confiando en lo humano? ¿Cuántos soy poniendo la mirada en el pastor, poniendo la mirada en los líderes, poniendo la mirada en los maestros, poniendo la mirada en los apóstoles, poniendo la mirada en los profetas, en los evangelistas, en las opiniones del mundo, en el sistema del mundo? Mira qué tremendo cuando dice que si nosotros iniciamos en el Espíritu, lo más triste y lo peor que nos puede pasar es terminar confiando en lo humano. ¿Cuántos soy confiando en el ser humano más que en el Señor? Le temen más al hombre y a la mujer que a Dios. Dicen, ay no, si hago esto me va a regañar el pastor. Si no hago aquello también se va a enojar conmigo. Ay, que me van a ver los hermanos. Ay, que me va a ver el mundo. Sí, pero Dios te puede ver en todo. Y a Él si no le prestas importancia y no te importa quedar mal con el ungido, con nuestro Señor, con nuestro todo, y quedar bien con el ser humano. Mira qué tremendo, yo prefiero quedar bien con mi Señor y no me interesa si el mundo me aprueba o no, no me interesa si el mundo me acepta o no, sino que me acepte Él, y esa es mi intimidad con Él y mi oración diaria. Yo anhelo hacer tu voluntad, le digo, y quiero que tú estés contento conmigo, y con eso me basta, le digo, con que tú estés contento conmigo, porque ese es mi anhelo y mi deseo, hacer únicamente tu voluntad y no la voluntad de nadie más. Y se paga un precio para eso, por supuesto, pero Él te da la capacidad, Él te prepara. Él es el que te ayuda en todo para sobrellevar y ser dirigido verdaderamente por el Espíritu Santo y oír su voz. Uno la oye. Yo no entiendo por qué hoy la gente preguntándole a otro ser humano imperfecto que si hace eso, si hace el otro, ¿por qué no te arrodillas y le preguntas al Espíritu Santo si esa es la voluntad para tu vida o no? Deja de andar preguntando a un ser humano imperfecto. El único quien es perfecto y que te va a dirigir y que no te va a confundir y que Él sí sabe qué es lo que te conviene y lo mejor para ti es el ungido, nuestro Señor Jesucristo. Mira qué tremendo. Por eso la palabra dice, por último, la Dios habla hoy y dice, son tan duros para entender que habiendo comenzado por el Espíritu, quieren ahora terminar con algo puramente humano. Mira qué tremendo, son tan duros para entender que habiendo comenzado con el Espíritu, ahora quieren terminar con algo puramente humano. Mira qué triste, eso es lo peor que nos puede pasar, amada iglesia. Después de haber empezado en el Espíritu, vamos a terminar en lo humano, es lo más triste que le puede suceder a la iglesia. Por eso la palabra dice que definitivamente la cizaña no es parte del diseño de Dios. Y esa cizaña dice que es sembrada para que vaya creciendo juntamente con el trigo. Es que ahí está el problema.
Cuando nosotros estamos dormidos, cuando nos salimos ya del propósito, porque eso es lo que está hablando, cuando empezamos en el espíritu y luego acabamos por la carne, pero así ni siquiera tenemos la capacidad de visualizar ni de discernir en qué momento es plantada la cizaña. ¿Y qué es la cizaña? Pues son costumbres, religiosidades, tradiciones, es todo lo que me saque del propósito de Dios. Es humanismo, en otras palabras, son leyes humanas. Y por eso la palabra dice en Mateo 13:39, para que vayamos ahí por favor a la luz de las Escrituras, Mateo capítulo 13, versículo 39, el enemigo dice que la sembró es el diablo. Aquí está hablando Jesús, lo que significa, les está diciendo a sus discípulos el significado de la parábola de la cizaña. Y dice, el enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Mira qué glorioso. ¿Quién es el que siembra la cizaña? Pues definitivamente es el enemigo, nunca va a ser Dios. ¿Y por qué entra el enemigo? Porque yo me descuido, porque yo estoy durmiendo. ¿Por qué? Porque estoy confiada. ¿Cuántos hoy, me decía el Señor, están confiados? La iglesia está muy confiada y es ahí donde ni siquiera le da tiempo para discernir en qué momento llega el diablo y siembra la cizaña. Por eso la palabra dice que el enemigo que la sembró es el diablo, pero la siega es el fin del siglo. Cuando está hablando de la siega es en los últimos tiempos, en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, es donde Él va a ser la mayor siega de toda la historia a nivel de todas las naciones del mundo, y Él es el único quien tiene el poder que va a hacer la separación. ¿Quién es trigo y quién es cizaña? Y dice que la cizaña se quema y es destruida en el fuego. Pero el trigo son los que vamos a ser salvos en esa vida eterna. Por eso las Escrituras nos está hablando que los segadores son los ángeles, porque son todos los servidores de Dios que están allá en el cielo y que los envía, que cada uno tiene diferentes tareas que realizar de acuerdo a la jerarquía angelical. Por eso está hablando la palabra y dice, fue el enemigo el que la sembró, de manera que la naturaleza de la cizaña es la misma del diablo. Así es que algo que debemos de tener claro, que como el enemigo es el que siembra la cizaña, pues la naturaleza de esa cizaña es del diablo, son hijos del diablo, como dicen las Escrituras. Mira qué tremendo, la palabra habla mucho de eso, que son personas que solo hacen iniquidad, solo piensan en el mal. Y él dice que definitivamente la cizaña nunca va a tener otra naturaleza, porque es el diablo quien la siembra, entonces tiene la naturaleza del diablo. Y está hablando de personas que son las personas que se dejan manipular, que se dejan gobernar, que se dejan dirigir, que se dejan manipular y hacen todo lo que el enemigo quiere. Mira qué tremendo. Por eso las Escrituras nos está hablando y dice, pero la buena semilla es el Hijo del Hombre, aleluya, gloria a su nombre. La buena semilla es el Hijo del Hombre. Así es que la simiente de Dios, que es incorruptible, porque Cristo es incorruptible, esa es su naturaleza genuina y exacta de nuestro Señor Jesucristo el ungido. En Él no hay corrupción, en Él no hay pecado, Él es perfecto, el Cordero perfecto. Pero en Satanás no, Él tiene una naturaleza que fuera del propósito de Dios. Una naturaleza corrupta, Él está corrompido en todos. Dice que es el padre de mentira. Y desde ahí pues podemos darnos cuenta que no podemos comparar. Por eso dice que el trigo es zarandeado, es que preparado
para quitarle lo que no sirve, que es que lo que cubre el trigo. Y luego se saca únicamente la semilla del trigo, que es la mejor, pura, que la perfecciona nuestro Señor Jesucristo. Por eso la palabra está hablando y dice que definitivamente no podemos mezclar la cizaña con el trigo y decir que tienen la misma naturaleza, jamás. Algo que tenemos que tener claro es eso, que la naturaleza de Cristo es incorruptible y la naturaleza del diablo es corrupta, es corruptible. Por eso él lo está hablando claro y dice, la cizaña apareció en primer lugar porque existía un enemigo. Y en segundo lugar fue el resultado de los trabajadores que se durmieron. Porque eso es lo que está hablando la parábola de la cizaña. Dice que en primer lugar existía un enemigo. Y eso lo está hablando Mateo 13. Y dice las escrituras que en segundo lugar los trabajadores se durmieron. ¿Qué está pasando hoy con la iglesia? La iglesia está dormida. Por eso dice, el énfasis se encuentra en la acción que tomaron los obreros. Ellos se confiaron y no sabían que había un enemigo. Pero en nuestro caso, si somos diligentes y permanecemos sobrios en todas nuestras acciones, el enemigo no logrará el objetivo. Pero ¿qué está sucediendo, amada iglesia? Que estamos dormidos, no estamos siendo diligentes. Y no estamos permaneciendo sobrios, entendidos, firmes en la fe. Una sobriedad es tener claro lo que dice las escrituras, vivir lo que dice las escrituras y nada me va a mover de lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando yo no soy sobrio, cuando no soy firme, cualquier viento de doctrina, estratagema de hombre me va a sacar del propósito. Y es hermoso, te lo digo por experiencia propia, en mi vida personal con mi Señor, que nada te mueve, pero es cuando alcanzas madurez espiritual. Antes sí, hace años atrás cualquier cosa me movía, todo me dañaba, todo me afectaba, andaba oyendo voces, poniendo atención a lo que dicen, a lo que no dicen. Me confundían. Y yo decía, ay, entonces, ¿quién dice la verdad? Ni yo entendía, porque no estaba fundamentada, no había una madurez espiritual. Pero ahora yo sé lo que dicen las escrituras. Entonces estoy inclinada en obedecer lo que dice mi Señor Jesucristo y no lo que dice el hombre. Por eso dice la palabra que nuestro trabajo no consiste solo en saber diferenciar el trigo de la cizaña para no cortarlo, sino el trabajo que como iglesia nos corresponde hacer, estar vigilantes para que el enemigo en ningún momento logre sembrar la cizaña. Esa es nuestra responsabilidad y ese es el trabajo de toda la iglesia, de los nacidos de nuevo, de los que estamos verdaderamente en el Espíritu. Esa es nuestra responsabilidad, estar vigilantes, estar atentos, no estar durmiendo, sino que despiertos. ¿Para qué? Para que en ningún momento se logre que el enemigo siembre la cizaña en la iglesia. Mira qué tremendo. Y eso es responsabilidad, es tarea de la iglesia. No solamente del pastor, no solamente del líder, no solamente de los evangelistas, de los maestros, sino que esa es responsabilidad de todos los nacidos de nuevo, de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces todos tenemos que estar despiertos, vigilantes, amada iglesia, haciendo nuestra tarea, lo que nos corresponde por responsabilidad,
para que el enemigo no siembre la cizaña en la iglesia. ¿Qué está sucediendo hoy? Acá hemos tenido tanto cuidado en Misión Cristiana del Calvario Melchor, porque no crean quién no ha venido, que quieren meter cizaña, que esto, que sacarnos del propósito, que lo que ustedes hacen no es correcto, que las enseñanzas. ¿Por qué? Porque hoy las denominaciones no están preparando a los discípulos, no los están adiestrando, no los están discipulando. Y para estas denominaciones que no hacen eso, creen que nosotros estamos mal estudiando las escrituras. ¿Por qué? Porque quieren tener ignorante a la iglesia, porque les conviene, ya sea por finanzas, ya sea por intereses personales, ya sea porque no les importa la salvación de los discípulos. Pero nosotros sabemos que es lo que Dios nos ha dado y conocemos cómo el Señor nos ha dado esa madurez espiritual y por eso hemos permanecido. Pero cuando no, cualquier viento, cualquier cosita nos saca del diseño y del propósito del Señor. Por eso dice esta parábola, nos enseña que el surgimiento de la cizaña se dio a causa de la falta de cuidado, aunque los siervos conocían el trabajo que debían de hacer. Y sabían que la semilla que plantaron era buena, pero no cuidaron la siembra, porque permitieron que la cizaña fuera plantada. De manera que el problema no está en Cristo. ¿En dónde está el problema? ¿Dónde radica el problema? Está en ti, está en mí. Mira qué tremendo. Así es que no está en Cristo, está en los discípulos. Porque nosotros damos lugar, porque nos descuidamos, porque nos confiamos, porque estábamos durmiendo y no nos dimos cuenta en qué momento llegó. Por estar conformados. Entonces ya no es problema de nuestro Señor Jesucristo, ni del Espíritu Santo, sino que ya es problema nuestro. Somos nosotros los negligentes. Somos nosotros los que no permanecemos, no hay firmeza en nuestra vida, no somos sobrios y por lo tanto nos van a sacar del diseño de Dios. Por eso la palabra dice en Romanos 6:22, para que me acompañe ahí por favor, Romanos capítulo 6 versículo 22. Mas ahora dice que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Miren qué hermoso lo que yo les decía, que la palabra dice que todos somos siervos de Dios. Tenéis, dice, por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Aleluya, gloria a su nombre. Dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. ¿A quién está hablando Pablo? Pues a la iglesia de Roma, pero es para nosotros la iglesia. Ya fuimos libertados del pecado, por lo tanto ahora somos hechos siervos de Dios. Todos somos siervos del Señor. No porque tengas un don específico, un talento específico, eso te descarta de ser servidor de Cristo. Muy equivocado. Desde ahí la serpiente engaña y hay denominaciones que hacen creer, no, Dios te tiene que decir que tienes el don de establecer el reino de Dios. Eso es falso, eso no existe en la Biblia. ¿Qué dice Mateo? Mateo nos habla claro y dice, id y hacer discípulos. Mateo 19. Id y hacer discípulos a todas las naciones del mundo, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que os he guardado. Entonces todos que tenemos la responsabilidad, y cuando Él dice id, es un mandato, Él nos está enviando, es una orden. No está diciendo, si querés andar a ser discípulos. No, es para todos los nacidos de nuevo, que deberíamos de estar estableciendo el reino de Dios. Pero ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué hay miedo? ¿Por qué hay temor?
Porque como no se conocen las escrituras, la iglesia no se fundamenta en las escrituras. A ella le encanta venir a los servicios, es pura iglesia de culto, de servicios. Y que todo es amén, amén, que lo hagan otros, pero yo solo amén, amén, aunque le estén diciendo una gran mentira. Entonces él dice, todos debemos de ir y hacer discípulos. Entonces nuestra responsabilidad como nacidos de nuevo es conocer las escrituras. No necesitas un llamado específico para establecer el reino de Dios. Él dice que Él nos envía a sanar enfermos, a echar fuera demonios, a ayudar a los afligidos, a los angustiados, a los menospreciados, a llevar las buenas nuevas de salvación. Él dice que a todos nos envía, ya fuimos enviados para eso. Pero ¿qué está sucediendo? Que no hay una intimidad, no hay una relación con Cristo, y por eso la iglesia tiene miedo. Por eso ella dice, no, que lo hagan los que sí están bien metidos, los que sí de verdad buscan, los que sí tienen el Espíritu Santo. Entonces tú no tienes al Espíritu Santo, iglesia. Cuando dice que todos los nacidos de nuevo, los que somos parte del reino de Dios, ya tenemos el Espíritu Santo, y es Él el que nos da el poder, es Él el que nos da la autoridad, es Él el que nos da su presencia para que vayamos y hagamos milagros, maravillas y prodigios en el nombre de Cristo. Ya está hecho para todos, pero como no se capacita la iglesia, no se le enseña, entonces la iglesia ignora todo esto y está deseando lo que otro tiene y dice, yo quisiera tener el privilegio o el don o el talento que tiene el hermano, cuando Dios ya te dio pero muchos talentos, pero estás deseando lo que otro tiene porque te han instruido mal, no te enseñan lo que dicen las escrituras, y tú tampoco pones de tu parte a conocer lo que dice la palabra. Por eso el Señor nos está hablando y dice que todos somos hechos siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Y el Señor nos santificó, ese es el fruto que ahora tenemos. No importa lo que tú hayas hecho en el pasado, no importa tu vida, esa vana manera de vivir, o los peores pecados que hayas cometido, lo más vil. Él ya te santificó para que seas un medio de bendición para otros. Así es que no esperes un llamado especial o tener dones, talentos. Sí, entiendo esa parte, no estoy anulando eso, diciendo de que el Señor nos llama. También Él dice, yo te doy el don de sanidad, yo te doy el don de echar fuera demonios, el don de lenguas, el don de profecía. También Él lo hace como Él quiere. Pero no significa que se anule a la iglesia que no tiene dones y talentos especiales que Dios ya puso en cada uno y que hay una demanda para toda la iglesia. Por eso dice la palabra que todos somos siervos de Cristo, por lo tanto no solo los pastores son los que se descuidan, sino los discípulos también lo hacen. Por eso es que también se le ha dejado toda la carga a los pastores y a los líderes por no enseñar correctamente a la iglesia. La iglesia dice, si es el pastor, él es el responsable, los líderes. Entonces se lava la mano, la iglesia, las manos, y dice, no, yo no tengo responsabilidad. ¿Por qué? Porque el pastor y los líderes no enseñan esto a la iglesia, que también la iglesia tiene responsabilidad. Así como los pastores y los líderes se descuidan, también la iglesia se descuida. O sea que todos, aquí es una unión, por eso dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Él no está diciendo hasta que los pastores lleguen a la unidad de la fe, hasta que los apóstoles lleguen a la unidad de la fe, hasta que todos lleguen a la unidad de la fe, dice Efesios 4:13. A ese varón perfecto, al conocimiento, dice, del Hijo de Dios, a ese varón perfecto, a la plenitud de Cristo. Esa es la medida y todos debemos de llegar a esa medida. Así es que no solo los pastores, la iglesia,
¿Y por qué está dormida la iglesia? Porque los pastores no han capacitado a la iglesia. Y ahora toda la iglesia aquí dándole duro a la pobre iglesia, pero no le enseñan. Mira qué tremendo. Por eso la palabra dice que el problema de los trabajadores radica en dos aspectos. En primer lugar, haberse dormido. Y en segundo lugar, no haber notado la cizaña, sino hasta que dio fruto. En otras palabras, no tuvieron la capacidad de discernir que la cizaña estaba creciendo juntamente con el trigo. Entonces la cizaña no se siembra en terreno ajeno, sino donde están los hijos de Dios. Mira qué tremendo. Yo le decía, Padre de los cielos. Ay, nosotros creemos que la cizaña va a ser sembrada allá afuera cuando es contigo y conmigo, amada iglesia. El enemigo anda detrás de la iglesia. El enemigo no anda detrás del mundo. Él sabe que ellos son sus servidores. Pero nosotros, los hijos de Dios, es ahí donde el enemigo más ataca a su iglesia y se empeña con la iglesia para destruirla como de lugar. Porque él sabe que es la iglesia la que va a llevar fruto y mucho fruto. ¿No lo dijo Jesucristo en Juan 15? Lo habla tan claro. Entonces el enemigo no va a andar detrás del mundo. Estamos tan equivocados creyendo que él se ha empeñado con el mundo cuando es con los hijos de Dios. Por eso él dice que su propósito no es diferenciarse, sino mezclarse en donde está la semilla verdadera. Ese es el propósito del enemigo cuando siembra cizaña. Su propósito no es diferenciarse, no es para que nosotros podamos ver con claridad, sí, ahí está la cizaña, ahí está vos, enemigo. No, él quiere mezclarse y está llevando a la iglesia una mezcla tremenda en este tiempo, me decía. A una cosa tremenda fuera del propósito de Dios. Hay una confusión severa en estos tiempos con la religiosidad y con el legalismo. Y es ahí donde el enemigo se metió para mezclarse. Él no se metió para diferenciarse, sino que su propósito es mezclarse donde está la semilla verdadera, porque él sabe que tú tenés la capacidad para llevar frutos y quiere destruir a como dé lugar esa capacidad y te quiere confundir, te quiere mezclar. Algo que Dios no acepta es la mezcla. ¿Eres o no eres? Y la religiosidad no va con Cristo. El legalismo no va con Cristo. Así es que Él quiere que sea genuino, auténtico, que vivas por fe, que vivas obedeciéndole únicamente a Él, no obedeciéndole a los hombres. Por eso Él dice que ese es el propósito del enemigo. Él quiere a como dé lugar destruirte, porque Él conoce que ahí está la verdadera semilla. Pero el que tiene la mala semilla, él no va a ir a sembrar cizaña, pues si ya tiene la naturaleza del diablo, ¿no? Así dice, pues, que él siembra la cizaña y tiene la naturaleza de él. Entonces a aquellos no les interesa, porque él sabe que allá está su naturaleza de él, pero en la verdadera es ahí donde él se empeña para destruir, porque él sabe la magnitud. El enemigo no es tonto en ningún tiempo. Nosotros somos, dice las escrituras, y en diferentes traducciones y versiones lo dice, que los tontos somos nosotros, los negligentes somos nosotros. Mira qué tremendo. Por eso la palabra dice en Gálatas 3:3, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. A mí me daba tanta tristeza este versículo y le digo, Padre, ni Dios lo quiera, ayúdame. ¿Cuántos me decían, iniciado por el Espíritu, pero se han salido del propósito? Iniciaron bien y ahora están hundidos. Ahora están fuera, porque el enemigo los destruyó, porque el enemigo los hizo pedazos, porque el enemigo los sacó del propósito.
Mucho cuidado con las mezclas. ¿Cuántos hoy, después de haber conocido la verdad, están yendo a denominaciones que los están sometiendo a una religiosidad extrema? Y hoy dicen, no, ahí está la verdad. ¿Qué verdad? Ahí está la pura cizaña. Y por eso destruye el enemigo. Porque se le da lugar, él gana ventaja, dicen las escrituras. ¿Cuándo él no va a ganar ventaja? Cuando tú estás sobrio, firme y que nada te mueve del diseño del Señor, porque conoces ese diseño. Por eso las escrituras dicen, la iglesia de Galacia es un gran ejemplo para nuestras vidas. Comenzaron bien, pero ahora todos lo realizaban ¿de qué manera? En la carne, o sea, no se regían en la religiosidad, en costumbres, en tradiciones, en la cultura de este mundo. Pues todo eso se aprende. Algo que tenemos que tener claro es que la religiosidad, las costumbres, las tradiciones, la cultura de este mundo es aprendida. Pero la cultura del reino de Dios no es aprendida. Por eso muchos están cayendo en el legalismo. Se quieren aprender la ley y vivirla según ellos y al pie de la letra, cuando dicen, no, si eso no es aprendido, eso es por gracia, por fe, porque le he creído a Él y porque estoy en esa intimidad, en esa relación, en esa búsqueda, porque oigo su voz, Él me revela, Él me muestra todo. El Señor revela y muestra todo. Pero ¿por qué entonces tú no lo estás viendo? ¿Por qué no te revela? Hay gente que me dice, ¿por qué a usted le revela tanto y a mí no? Pues búscalo, búscalo. Métete verdaderamente. El Señor te va a revelar todas las cosas. Pero a medias tampoco, con mezclas menos te va a revelar. El Espíritu Santo es ordenado y decente. Él no es desordenado como nosotros. A Él le agradan las cosas exactas, tu corazón, que sea puro, sincero delante de Él, no con falsedad, no con mentira, no con egoísmo. Por eso, ¿qué te va a andar revelando, viendo? Así me dice, yo quisiera que me revele. ¿Y cómo, pues? Hay religiosidad, hay costumbre, hay cultura humana, hay sistema humano, hay doctrinas humanas. Por eso la palabra dice en Gálatas 5:4, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Mira qué tremendo, yo me entristecía mucho con esto. Él dice, de Cristo se desligaron. ¿Y todo por qué? Porque por la ley se justificaban. Él decía, no, yo estoy cumpliendo. Es como cuando llegó el publicano y el fariseo. Entonces dice aquel, mira que yo ayuno, mira que yo oro, mira que yo doy limosna, mira que yo hago esto y todo. Él se estaba justificando por la ley y diciendo, mira lo que yo estoy haciendo, mira mis obras. Por eso dice que no es por obras la salvación, para que nadie se gloríe. Porque así como pasó con el publicano, mas el publicano, dice las escrituras, por mi culpa, por mi gran culpa, por mi culpa. Él no se estaba dando ningún crédito. Él expresó una humildad íntegra al Señor. Le dijo, yo no soy nadie, me está diciendo. Mírame, soy un pecador. Cuando aquel que, mira que yo hago esto, yo hago lo otro. ¿Qué dice Gálatas 5:4? De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. ¿Qué les dijo Pablo? Que ellos estaban fuera del propósito, ya estaban caídos de la gracia, porque se la llevaban de perfectos, de santurrones. Y así estamos hoy en día, eso me decía el Señor.
El Espíritu Santo me hablaba mucho en esta enseñanza. ¿Cuántos hoy se creen santos, perfectos en su propio raciocinio humano, en su propia fuerza humana? Y así dicen, mira, yo hago esto y hago lo otro. ¿Con cuántos he hablado? Yo solo los oigo y le digo, papá, ni Dios lo quiera, yo no he hecho nada y no soy nadie. Porque eso es lo que le digo en mi oración, yo no soy nadie para que tú me uses. Que yo mengue para que tú crezcas, que te vean a ti, no a mí, porque no soy nadie. Pero hay gente que se capta tanto que mire que Dios me usa para esto, me usa para el otro, que hago esto, hago el otro en el reino de Dios, y aquella jactancia, y yo, santo Dios. Así como pasó con el publicano y el fariseo. Por eso la palabra dice en Gálatas 5:4, lo vamos a leer en la Dios habla hoy. Ustedes, los que quieren ser reconocidos como justos por cumplir la ley, se han apartado de Cristo. Han rechazado la generosidad de Dios. Mira qué tremendo. Ustedes, los que quieren ser reconocidos como justos por cumplir la ley, se han apartado de Cristo, han rechazado la generosidad de Dios. Desde ahí, cuando yo me la llevo con orgullo, que soy perfecta, que soy santurrona, que soy justa, dice que desde ahí ya me aparté de Dios, porque no hay ni uno solo bueno, no hay ni un solo justo. Somos justificados por gracia y misericordia, no por la ley, no por doctrinas humanas, no por el sistema del mundo, no por la cultura del mundo. Somos justificados únicamente por gracia, porque nadie podemos cumplir a cabalidad, nadie, entendamos eso. Yo le digo al Señor, nadie, yo soy una pecadora, todos los días peco con solamente ver, oír, hablar y pensar lo que no debo. Con eso es más que suficiente para fallarle a mi Señor. Pero ¿y cuánta gente no dice, yo estoy haciendo las cosas bien y mírenme si lo que hago por gracia y misericordia, amado y amada? No es porque tú puedas, no es porque tú hagas las cosas, es el Espíritu Santo por gracia y misericordia te usa. Y a veces no porque tú estés bien, y te lo digo aquí, porque el Señor hace como unos 3 años atrás me dio una revelación, me dio una palabra y me dijo, te he dado demasiada palabra por pura gracia espiritual. Oye bien, me dijo, por pura gracia espiritual a ti, por amor a ti. No porque ellos anden bien, no porque ellos estén bien. Y yo, wow, Padre. Entonces yo entiendo todo eso y le digo, Padre, es cierto, si tú usas hoy al ser humano, es por gracia y misericordia, por amor a otros, porque Él conoce la necesidad. Yo cuando llegaba y habían siervos que me ministraban, era un quebranto terrible en mi corazón, era una humillación, una hambre, una sed, por la misma desesperación del proceso, de lo terrible que yo estaba pasando. Y yo necesitaba oír a Dios en todo. Entonces el Señor venía por gracia y misericordia, pues Él ponía palabras a veces en los siervos del Señor. Pero un día me dijo, no porque sea así que ellos estén bien, lo hago por amor a ti, por amor a todos ellos que me buscan, no solamente por ti, los que me buscan con desesperación, porque yo sé que lo necesitan. Entonces no es porque estemos bien, y es ahí donde debemos de entender que es por gracia y misericordia que el Señor nos usa. Por eso la palabra dice que de Cristo nosotros nos desligamos cuando nosotros nos justificamos a sí mismos, cuando nos creemos que estamos bien, cuando estamos mal a veces. Mira qué tremendo. Por eso dice, quienes decidieron separarse de Dios fueron ellos mismos, se desvincularon y antepusieron su voluntad de seguir e imitar lo parecido, pero no lo genuino. Ahí está el problema. Esta iglesia de Galacia
fue la que se separó del Espíritu Santo, fue ella la que tomó otro camino, otra dirección. Se dejó manipular, se dejó convencer por la serpiente antigua. Entonces fue ella la que tomó la decisión y ellos determinaron desvincularse. ¿Qué es desvincularse? Que ya no tenían intimidad, ya no había una búsqueda de la presencia del Señor, sino que fueron fascinados, dice, sus sentidos. Se dejaron enamorar por la serpiente antigua, por las astucias del enemigo. Entonces dijeron, ay, qué bonito, aquí nos vamos, aquí. Así nos pasa la iglesia. Queremos ir por prédicas emocionales, por prédicas de prosperidad, por prédicas que nos digan que viene lo mejor para nuestra vida y que no nos va a pasar nada. Entonces dice uno, allá me regaña mucho el pastor, allá mucho predica la verdad y no queremos oír esto, queremos oír aquí lo que nos dice la serpiente, nos fascina, nos enamora, que nos diga mentira. ¿Por qué creen que Misión Cristiana del Calvario permanecemos? Sí, hay nuevos para la gloria del Señor, pero permanecemos fieles, los maduros en Cristo, porque no cualquiera quiere que se le predique la verdad. Hoy le encanta, le fascina a la iglesia la mentira, la falsedad, pero no que se le predique a la luz de las Escrituras, sino que a ella le encanta el emocionalismo. Por eso dice la palabra que lamentablemente se desvincularon y antepusieron su voluntad de seguir e imitar lo parecido, pero no lo genuino. ¿Cuántos hoy imitando lo parecido, pero no lo genuino? Ahí dicen, bien, yo estoy bien, ay, gloria a Dios, sí, pero bien mal. Porque solo es lo parecido, es una apariencia, pero no lo real, no lo exacto. Que eso es muy diferente, y tener un encuentro personal con Cristo en lo real, en lo exacto, cara a cara con Él, es otra historia, y te lo digo por experiencia, y lo mejor que te puede suceder en toda tu vida, y nunca te vas a desvincular de Cristo. Pero cuando tú no tienes un encuentro personal verdadero, genuino con Él, cualquier cosa te va a desvincular, cualquier cosa te va a fascinar. Porque no hay un encuentro personal, no está el Espíritu ahí, solo es una apariencia. Mira qué tremendo. Por eso la palabra habla que la cizaña se alimenta de lo mismo que el trigo se alimenta. Yo sé que a muchos no nos va a gustar mucho esto, pero la palabra lo dice. Y dice, la cizaña se alimenta de lo mismo que el trigo. Si nos damos cuenta, la parábola nos enseña que el trigo ya estaba en un proceso de crecimiento. Por favor, lean la parábola Mateo 13. Yo lo he estado leyendo en otras prédicas anteriores, si no estoy mal fue hace 15 días o hace un mes. Ahí se habla claro la parábola de la cizaña en el capítulo 13. Por eso dice, esta parábola también nos enseña que el trigo ya estaba en un proceso de crecimiento. Y eso fue lo que aprovechó el enemigo para la cizaña, porque sabía que al sembrarla automáticamente estaría recibiendo el mismo alimento que el trigo. Lo que significa que la cizaña, al igual que el trigo, se alimentan de las verdades del reino de Dios. Mira qué tremendo, yo le digo, wow. Es que la cizaña se alimenta de lo mismo del trigo, no por eso crecen juntas. Ella se alimenta de las verdades del reino de Dios. Entonces muchos diremos, pero entonces ¿por qué con la naturaleza del diablo? ¿Por qué hace maldad? ¿Por qué se inclina a hacer lo incorrecto y a no regirse, a no dejarse gobernar? Porque dice las Escrituras que ella es la que determinó desde un inicio actuar con maldad. El diablo es diablo desde un principio, desde que estaba en el cielo con Dios Padre, que quería Lucifer. Dice que era el ángel más hermoso. Él tenía la jerarquía más alta. Estaba en una posición de, podemos decir, de poder, de autoridad, pero extrema, que nadie más en este mundo la podemos tener.
Y ustedes dirán, ¿cómo así? ¿Qué le pasó entonces? Pues dice que lamentablemente su egoísmo, su orgullo, su soberbia lo destruyó porque quería ser más que Dios, posicionarse por encima de Dios. Mira qué tremendo. Entonces así actúa el enemigo. Entonces, la gente que determina ser mala es mala desde un inicio, porque ella determina en su corazón, se ensorbece su corazón, da lugar al orgullo, da lugar a la soberbia, a la altivez, al egoísmo, a la hipocresía. Entonces, aunque esté recibiendo las verdades del reino, no cambia, no es transformada, sigue siendo el mismo, la misma, en su vana manera de vivir. Por eso es que la iglesia dice, la gente en el mundo, dice, pero ve, para ser como aquel mejor no voy. Es que no toda la iglesia está verdaderamente en el Señor, en la verdad. Muchos solo son apariencia, aunque se estén alimentando de la misma fuente. Porque ¿qué otra fuente hay? Las Escrituras es una sola. Es la misma fuente, la misma agua que se nos da a todos en una prédica. Pero estos sí la toman y la desecha. Y se burlan. Entonces dicen, no, yo no voy a tomar nada de eso. Yo sigo siendo el mismo y punto. Carácter terrible, enojón, lleno de amargura, lleno de resentimiento, de dolor. Lleno de envidia, de chisme. Poniéndole zancadilla a otros, queriendo ver destruidos a otros, etcétera. Tanto que habla las Escrituras. Miren qué tremendo. Entonces dice las Escrituras que aunque se alimenten de la misma fuente, de la misma palabra, lamentablemente ellos determinaron ser cizaña. Porque no es que Dios esté sacando a nadie, porque Él no saca a nadie. Yo determino desvincularme. O otros determinan no vincularse. Solo ser apariencia, así voy a ir para ver qué está pasando ahí. Solo para observar y después ¿qué? Ir a hablar barbaridades, lo peor allá, o empiezan hasta a publicar hoy que está de moda eso, difamando a otros, calumniando. ¿Sabes qué me decía el Espíritu Santo un día que estaba en la presencia derramando mi alma? Una cosa me dijo es que sufras que sufras, me dijo, por ti misma, por tus decisiones, merecido lo tienes. Pero otra cosa me dijo es que sufras por la gente, por las calumnias, por las difamaciones. Se enciende mi ira. Yo le dije, gracias Padre, porque tú conoces mi vida y mi corazón y mi integridad. Así es que yo sé que tú te vas a encargar. Entonces el Señor, algo que a Él le desagrada completamente y nunca va a dejar que quede ahí que sin tener justicia, es que uno sufra a causa de esta gente cizañuda, de esta gente que solo es zancadilla para la iglesia. Por eso el debido cuidado, amada iglesia. Por eso dice que debemos de conformarnos, iglesia, debemos de conformarnos a la luz de la palabra como está establecido. Por eso dice que es así como se alimenta la revelación, escuchando y haciendo lo mismo, pero no con la misma genética. Esta gente escucha y todo, pero no tienen la genética de Cristo. Por eso dice, porque podemos ver que la cizaña se alimentaba de lo mismo que el trigo, hacía lo mismo que el trigo, estaban creciendo juntos, pero la semilla no era la verdadera. Mira qué tremendo. Por eso dice que lamentablemente la cizaña hace lo mismo que el trigo. Dice que se alimenta de lo mismo del trigo, hace lo mismo del trigo, crecen juntos, pero la semilla no es la verdadera. Mucho ojo y cuidado con esto. Bendigo tu vida, amada iglesia. Sigamos adelante con Cristo Jesús. La palabra es tan clara, por eso dice que los hábitos debemos de identificar y arrancar todo hábito, toda costumbre, todo lo que nos afecte y que nos saque del diseño de Dios. Y debemos
de poner en nosotros ese fruto glorioso de la simiente de Cristo en tu vida. Es la simiente de Cristo, no es la genética, no es la simiente del diablo en tu vida. Es la genética de Cristo, no es la cizaña en tu vida. Es esa genética, es esa simiente. Por eso debemos de esforzarnos y arranquemos de raíz toda costumbre, todo hábito que nos saque del plan, del propósito y del diseño de Dios. Bendigo tu vida. Padre que estás en gloria, gracias, gracias, gracias. Gracias Espíritu de Dios, gracias mi amado Padre, gracias por esta palabra. Gracias por hablarnos tanto, Padre de los cielos. Gracias, gracias Espíritu Santo, gracias. Gracias por tu presencia, gracias, gracias. Yo disfruto tu presencia y me deleito y me gozo. Gracias por esta palabra, tú conoces la necesidad. Tú conoces quién ha recibido hoy con gozo, con gratitud, dándote la gloria a ti, porque solo tú eres digno y solo tú la mereces. Tú sabes quién hoy, papá, que estaba confundido, tú le has esclarecido en su mente y en su corazón y le has hablado, mi Cristo. Gracias, gracias por botar argumentos, religiosidad, sistema humano, doctrinas humanas, pensamientos humanos, papá. Gracias por botar tradiciones. Gracias, Padre de los cielos, por abrir el entendimiento del ser humano, porque solamente tú tienes el poder para hacerlo a través del poder del Espíritu Santo. Solo el Espíritu Santo transforma, perfecciona nuestra vida. Solo el Espíritu Santo es el quien tiene el poder para obrar en tu vida y en mi vida. Solo el Espíritu Santo te va a conducir a toda verdad. Solo el Espíritu Santo te muestra el camino correcto. En Él no hay manipulación. En Él no hay mentira, no hay falsedad. Solamente el Espíritu Santo te va a dirigir para que puedas ser salvo de esta generación perversa y corrompida. Pero debes fundamentarte, debes conocer sus escrituras si en verdad quieres permanecer sobrio y firme, dice el Señor. Debes fundamentarte en su palabra si en verdad quieres permanecer firme y sobrio, dice el Padre, porque solamente Él te va a ayudar y te va a dirigir a toda verdad. Dejen de estar oyendo voces. ¿Cuántos hoy inclinados al sistema del mundo, al sistema de ordenanzas humanas, lo que dice el hombre y la mujer, cuando por gracia sois justificados? Dice el Señor que es por gracia. Dice que por su fe el justo vivirá, por esa fe de vuestro padre de Abraham, Isaac y Jacob. Es esa línea donde Él bendijo a nuestro padre Abraham, que en Él todas las naciones serían benditas. Todas las familias de la tierra serían benditas, pero es a causa de la fe, porque es el Padre de la fe. Y nos modeló como Padre de la fe y por eso Dios lo justificó. Así es que no es la ley humana, no es pensamientos humanos ni corrientes de este mundo lo que te va a dar salvación. Es tu fe, es tu sobriedad, es tu firmeza, es conocer la palabra, es fundamentarte en la fuente, en la roca que es Cristo. Solamente el ungido de Dios tiene el poder para darte salvación, pero sé guiado únicamente por Él. Y deja de andar buscando opiniones humanas cuando más bien te confunden, cuando más bien te sacan del propósito, del diseño y de la fuente que es Cristo. Gracias, Cordero Santo, gracias, gracias, Espíritu de Dios. Te alabo y te bendigo, mi amor eterno. Gracias, mi Padre, gracias.
Te doy gracias por cada uno de los seguidores, los bendigo, papá, y ayúdales y dales fuerza y dirección en todos los aspectos de su vida. Y muéstrales tu verdad y solo tu verdad. No permitan cizaña, no permitan la mentira del enemigo, la manipulación del enemigo. Estemos sobrios, vigilantes, despiertos para poderla discernir y verla a tiempo. Gracias, gracias, mi amado Padre. Muchas gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gracias, Dios eterno. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones. Un fuerte abrazo para cada uno y nos vemos, si Dios así lo permite, dentro de 2 semanas.